Vivo en el Parque Oak a las afueras de Chicago, Illinois. Tenemos la regla de no poner carteles de venta frente a las casas, hay tantas vacías que estarían en todas partes, además de que lo hacemos para asegurarnos de que la gente quiera vivir aquí. Vivo solo con mi mascota, un gato de color negro el cual recientemente descubrí que es una rareza, su nombre es Calvin, pero esto no es lo importante. Esto comenzó hace aproximadamente 2 meses, me levanté después de tener una pesadilla, salí a fumar un cigarrillo y vi que mi vecino de enfrente estaba sentado frente a su gran televisor frente a la ventana de mi casa. No le di importancia. A medida que pasaban los días veía por la ventana a mi vecino allí sentado, después de 2 semanas llegué a la conclusión de que tal vez había muerto, no tenía sentido que se quedara allí sentado, con la televisión encendida y sin abandonar el sofá por semanas, solo podía ver detrás de su cabeza y aunque se moviera mientras estaba en el trabajo, la luz de su televisión se mantenía y no se movía durante horas. Decidí llamar a la policía para que fueran a verlo, no lo conocía mucho ya que solo nos vimos 2 veces, solía verlo paleando nieve o rastrillar hojas y cuando le ofrecía mi ayuda decía que no, era bastante activo para su edad y no tenía sentido que se quedara sentado por horas viendo televisión y sin salir de su casa. Entonces llamé a la policía y se ofrecieron a investigar. Los vi detenerse y no pude evitar mirar, tenía mucha curiosidad aunque pensé que solo llamarían una ambulancia y se llevarían el cadáver, algo que normalmente no me interesaría ver, pero no podía conformarme con la simple respuesta de que mi vecino murió frente a su televisor. Después de llamar varias veces abrieron la puerta y entraron, miraron a su alrededor y uno de ellos se fue de la sala, el otro oficial apagó la televisión y también se retiró. Unos 20 minutos después me llamaron para explicarme que la casa estaba vacía y mi vecino se había mudado. Dijeron que quizás un vendedor habría dejado la televisión encendida, reviso y resultó que la casa estaba en venta, anticlimático, pero al menos fue una conclusión menos morbosa de lo que esperaba. Estaba algo avergonzado y me sentí como una muy mala persona por sentirme algo decepcionado al descubrir que mi vecino no había muerto. Era una respuesta totalmente lógica, no tenía forma de saberlo sin los avisos y no tenía motivos para cuestionarlo. La ventana de mi habitación daba a la casa de mi vecino. Durante las últimas 2 semanas estuve viendo la televisión desde mi cama, así me iba a dormir, sabiendo que podía estar mirando la parte posterior de la cabeza de mi vecino muerto. Desde que estuve mirando ese televisor las últimas 2 semanas tardé solo unos minutos cuando entré en la cama y miré la televisión que seguía encendida al otro lado de la calle. No dormí muy bien, durante aproximadamente 1 mes y medio solo veía esa televisión, caminaba hacia la casa cuando me sentía más aventurero pero nadie respondía. Empecé a fumar en lugar de dormir bien. Todas las noches caminaba por la casa curioso, asustado y confundido. Me puse en contacto con el vendedor y le pregunté si estaba dando recorridos y me dijo que no. Pensé que alucinaba, que no estaba encendida, pero el policía definitivamente la apagó, así que tuvo que estar encendida en primer lugar. Invité a un amigo y después de un rato le conté la historia y pregunté si la televisión estaba encendida y dijo que sí. La otra opción en la que podía pensar era que había un intruso en la casa. No era algo común en el área hasta donde yo sabía, pero era todo en lo que podía pensar. Anoche me armé de valor para enfrentarlo. Me di cuenta de que si había alguien viviendo ilegalmente en la casa no era tan malo que entrara sin invitación. Me armé de valor mientras fumaba un cigarrillo a altas horas de la noche, donde la única luz que se filtraba era la contaminación lumínica hacia el este de Chicago y la tenue luz de las farolas. Temblando, tanto por el clima frío que hemos tenido así como el nerviosismo que me invadía, abrí la puerta. Esperaba que estuviera cerrada para retroceder ante mi repentina ola de coraje y alejarme, pero para mi sorpresa no estaba cerrada. Me sentí confundido, porque no pusieron un candado como cuando vendí mi casa, pero me di cuenta de que si habían ingresado no debería sorprenderme el que no hubiera seguridad. Lentamente caminé hasta la sala, podía oír el leve murmullo de los infomerciales y las luces de la pantalla mientras intentaba hacer el menor ruido posible. Mi cuerpo se congeló cuando entré al cuarto. Allí estaba el intruso, una mujer de mediana edad, arrugada, canosa y vestida como una persona sin hogar. Estaba más aterrado por tener que enfrentarla que por la mujer misma. La saludé asustado y me miró. Antes de que pudiera pensar dio el grito más infernal y horrible que haya escuchado. No era el grito de una mujer de mediana edad, era demoníaco y profundo. No parecía que estuviera perdiendo el aliento después de lo que debió ser 1 minuto entero. Cuando el terror del principio se fue, me di la vuelta y salí corriendo. No se movió más que para verme. Me aseguré de que no se levantara para seguirme, pero no lo hizo.
Corrí a mi casa, pensé llamar a la policía pero no quería explicarles la situación y meterme en problemas por entrar a la casa de mi vecino, me quedé despierto, negándome a ver al otro lado de la calle, seguramente era una intrusa, vivía en una casa que no era suya, probablemente era una mujer sin hogar, el grito no debió ser tan horrible y tal vez fue algo de mi asustada mente. Me las arreglé para dormir un poco y cuando desperté no recordaba lo que había pasado la noche anterior. Había algo raro, mi gato duerme en el sofá de la sala, pero lo encontré despierto en mi cama, en todos mis años viviendo aquí nunca me desperté con él en mi habitación, lo acaricié un poco y bajé las escaleras. Cuando empecé a recordar lo que había pasado la noche anterior decidí salir a fumar un cigarrillo y descubrí que la puerta de mi casa estaba abierta, recordé vividamente mi frenética carrera y que me aseguré de que todas mis puertas estuvieran cerradas, mi memoria pocas veces falla. Sentí un escalofrío cuando volví arriba para ir a la sala de mi casa. Lo que encontré habría sido mundano en otra situación, mi televisión estaba encendida. Llamé a la policía para explicarles la situación, también al trabajo y ahora paso los días en casa de un amigo con mi computadora y mi gato.